La tormenta de arena de 1947 no solo movió la tierra en las inhóspitas colinas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, desenterró un secreto que las autoridades religiosas del siglo IV creyeron haber sepultado para siempre. Un joven pastor beduino, persiguiendo a una cabra extraviada, arrojó una piedra al interior de una oscura grieta en los acantilados de piedra caliza. El sonido del barro cocido al romperse rompió también 1600 años de silencio absoluto. Al adentrarse en la penumbra de la cueva, sus ojos se toparon con vasijas de arcilla que custodiaban pergaminos carcomidos por el tiempo. Entre fragmentos del Antiguo Testamento y manuales de disciplina de una misteriosa comunidad ascética, los arqueólogos identificaron algo que hizo temblar los cimientos de la teología convencional: copias en arameo de las visiones del séptimo patriarca después de Adán. El libro de Enoc había regresado del olvido del desierto. Para comprender la magnitud del misterio, debemos retroceder en el tiempo, a una era donde las fronteras de la naciente Iglesia Católica comenzaban a solidificarse bajo el hierro del Imperio Romano. Durante los primeros 3 siglos de nuestra era, el texto atribuido a Enoc, el hombre que según el Génesis caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó, no era un mito marginal. Figuras ilustres del cristianismo primitivo como Clemente de Alejandría, Ireneo de León y Tertuliano lo consideraban una obra de inspiración divina. El propio autor de la Epístola de Judas, en el Nuevo Testamento, cita textualmente las profecías de Enoc sobre el juicio final. Sin embargo, a medida que los concilios de la Odisea y Cartago definían qué libros formaban la palabra oficial de Dios y cuáles debían ser destruidos, este volumen fue catalogado como apócrifo y proscrito con una violencia inusitada. Poseerlo se convirtió en un crimen, leerlo, en una herejía. ¿Por qué causaba tanto pavor un texto supuestamente antediluviano? La respuesta no radica en sus enseñanzas morales, sino en su cruda y detallada cosmología, una versión que chocaba frontalmente con el control político-religioso que la Iglesia intentaba instaurar. El libro de Enoc no retrata un universo simple. Su narrativa se abre con la crónica de una insurrección cósmica, el descenso de los vigilantes, los egregores, una orden de seres angélicos de alta jerarquía que, fascinados por la belleza de las mujeres humanas, deciden romper el orden sagrado. Liderados por Semiasa y Azazel, 200 de estos seres juran un pacto de sangre en la cumbre del monte Hermón, comprometiéndose a descender a la tierra, tomar esposas y engendrar una nueva estirpe. Esta no es una simple metáfora sobre el pecado. El texto describe una hibridación biológica y cultural que transformó la faz de la tierra y forzó la intervención catastrófica del diluvio universal. El investigador que decida adentrarse en las páginas supervivientes de Enoc, conservadas de forma íntegra únicamente por la Iglesia Ortodoxa de Etiopía en su lengua sagrada, el Ge'ez, se da cuenta rápidamente de que la obra funciona como una investigación judicial del cosmos. No es solo que los ángeles caídos tuvieran descendencia humana, dando origen a los Nepilim, gigantes tiránicos que devoraron los recursos del planeta y finalmente a la humanidad misma. El verdadero peligro para los gobernantes de la antigüedad residía en lo que los vigilantes enseñaron. El texto detalla minuciosamente cómo Azazel instruyó a los hombres en el arte de la metalurgia, enseñándoles a fabricar espadas, cuchillos y escudos, introduciendo la guerra a escala global. Al mismo tiempo, enseñó a las mujeres el uso de los cosméticos, las piedras preciosas y las artes de la seducción. Otros vigilantes revelaron los secretos de la astrología, el movimiento de las estrellas, las fases de la luna y el uso medicinal y alucinógeno de las raíces de la tierra. Esta revelación cambiaba por completo la narrativa de la culpa humana. El mal en el mundo no nacía únicamente de la debilidad del hombre en un huerto frutal, sino de una contaminación tecnológica e iniciática perpetrada por seres superiores. El conocimiento era el contrabando de los dioses. La humanidad había sido forzada a una madurez tecnológica y espiritual para la que no estaba preparada, sumergiéndose en una espiral de violencia y magia oscura que corrompió la creación. La investigación histórica moderna se pregunta: ¿es el libro de Enoc el eco distorsionado de un contacto real con una civilización perdida u olvidada que poseía conocimientos avanzados de astronomía y metalurgia? ¿O representa una tradición mística tan profundamente arraigada en el inconsciente colectivo que los primeros líderes eclesiásticos comprendieron que, de dejarla libre, descentralizaría por completo el poder del clero sobre la salvación de las almas? El misterio apenas comienza a manifestarse entre los márgenes de los pergaminos rescatados de la arena. El silencio que siguió al descubrimiento de Qumrán no fue producto de la desidia, sino del desconcierto. Cuando los eruditos comenzaron a traducir los fragmentos arameos del libro de Enoc, se toparon con descripciones que desafiaban la sobriedad del Génesis bíblico. Mientras que el texto canónico despacha la existencia de los gigantes en un par de versículos crípticos, las crónicas de Enoc actúan como un informe forense de una catástrofe genética.
El texto describe que de la unión entre los vigilantes celestiales y las hijas de los hombres nacieron criaturas de proporciones desmesuradas, los Nepilim. La traducción etíope habla de estaturas hiperbólicas que la crítica moderna prefiere interpretar como un error de transcripción o una hipérbole mítica, pero el enigma de fondo permanece intacto. El relato no los describe como simples monstruos de cuento de hadas, sino como una anomalía biológica que quebró el ecosistema del planeta Tierra. La vida bajo la sombra de los Nepilim se convirtió en una pesadilla distópica para la humanidad antediluviana. Al principio, relata la historia, los hombres se vieron obligados a alimentar a estos colosos con el fruto de su trabajo agrícola. Sin embargo, debido a sus metabolismos insaciables, las cosechas de la tierra resultaron insuficientes. Fue en ese punto donde la convivencia se transformó en depredación. Los gigantes se volvieron contra sus propios creadores y protectores. Comenzaron a devorar a los seres humanos, destruyendo pueblos enteros para saciar un hambre que parecía no tener fin. Pero la degradación no se detuvo ahí. El manuscrito detalla con horror cómo estas criaturas empezaron a pecar contra las aves, las bestias de la tierra, los reptiles y los peces, devorando la carne de unos y otros y bebiendo la sangre, un acto que las leyes antiguas consideraban la máxima abominación cósmica. Esta descripción evoca una ruptura total de las barreras naturales, una suerte de colapso ecológico provocado por una fuerza exógena. Historiadores heterodoxos y teólogos marginales han sugerido que el mito de los gigantes y su consumo de sangre oculta una realidad aún más perturbadora: la posibilidad de que los vigilantes hubieran realizado experimentos de manipulación genética, cruzando especies no solo entre ellos y los humanos, sino alterando la fauna del planeta para crear quimeras vivientes. La Tierra, un lienzo originalmente armónico, se convirtió en un laboratorio de pesadilla. Los lamentos de los seres humanos moribundos, atrapados entre las guerras de estos titanes y la tiranía de sus apetitos, ascendieron finalmente hacia los cielos, obligando las altas esferas de la jerarquía celestial a desviar su mirada hacia el plano terrenal. Es en este punto de la investigación donde el libro de Enoc introduce una dimensión política y espiritual que incomodaba profundamente a los teólogos del Imperio Romano. Los Nepilim no eran solo monstruos destructores, eran también los gobernantes del mundo conocido. Instauraron reinos basados en el terror, la opresión y el culto a la personalidad, utilizando los conocimientos de metalurgia y hechicería que sus padres angélicos les habían proporcionado. Aquella era una sociedad tecnológicamente avanzada pero espiritualmente muerta, una civilización donde el poder se medía por la capacidad de destrucción y la sofisticación de las armas. Las fortificaciones del Monte Hermón y las llanuras de Mesopotamia se tiñeron de la sangre de los inocentes en una guerra global por los recursos que amenazaba con la extinción total de la raza humana pura. La intervención del Altísimo, descrita a través de los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, no fue un acto de ira arbitraria, sino una medida de cuarentena cósmica. La orden dada a Gabriel fue devastadora en su simplicidad: incitar a los Nepilim a la guerra civil. Ve, se le ordenó, y haz que se destruyan unos a otros mediante el combate, porque no tendrán una larga vida. El texto relata cómo los padres de estas criaturas, los vigilantes encadenados espiritualmente, se vieron obligados a presenciar la masacre mutua de sus amados hijos. Las llanuras de la tierra primitiva se convirtieron en un matadero colosal donde los titanes se despedazaron entre sí, hasta que el último de ellos cayó sobre la tierra ensangrentada. Pero el misterio de los Nepilim no terminó con su muerte física. De hecho, su legado más oscuro apenas comenzaba a gestarse en el plano invisible, un misterio que Enoc desvelaría en sus siguientes visiones cósmicas. La carnicería de los Nepilim dejó la tierra sembrada de cadáveres monumentales, pero el verdadero horror que el libro de Enoc revela no es la muerte de sus cuerpos, sino el destino de sus esencias. Es en el capítulo 15 de la versión etíope donde el texto arroja una de las declaraciones más revolucionarias y perturbadoras de toda la literatura mística, una revelación que explica por qué las autoridades eclesiásticas del siglo IV urgieron su censura: el origen de los demonios. A diferencia de la teología cristiana tardía, que define a los demonios como ángeles caídos que se rebelaron junto a Lucifer antes de la creación del hombre, las visiones de Enoc establecen una genealogía completamente diferente y ligada a la tierra. Los demonios son, en realidad, los fantasmas incorpóreos de los gigantes asesinados. El veredicto divino dictado a través del profeta antediluviano detalla la física de esta transformación espiritual. Al ser criaturas híbridas, nacidas de la fusión entre el espíritu inmortal de los vigilantes celestiales y la carne mortal de las mujeres de la tierra, los Nepilim poseían una naturaleza dual irrompible. Pero ahora, reza la sentencia del Altísimo plasmada en el texto: los gigantes que han nacido de la unión del espíritu y de la carne serán llamados espíritus malignos sobre la tierra, y en la tierra estará su morada.
Espíritus malignos han salido de su carne, porque de lo alto fueron creados. Al morir sus cuerpos físicos en las guerras civiles instigadas por los arcángeles, sus almas no pudieron ascender al cielo por su naturaleza corrupta, ni descender al descanso de los mortales porque poseían herencia divina. Quedaron atrapadas para siempre en el plano intermedio, flotando sobre la superficie del mundo. Estas entidades desencarnadas recibieron una condena eterna que se convirtió en la maldición silenciosa de la humanidad. El manuscrito describe su modus operandi con una precisión escalofriante. Al no poseer ya un cuerpo físico con el cual experimentar el mundo denso, se ven obligados a actuar como parásitos psíquicos. Los espíritus de los gigantes oprimen, corrompen, atacan, combaten y causan destrucción sobre la tierra. No comen alimento, pero sin embargo sufren hambre y tienen sed, y causan ofensas. Al estar privados de funciones biológicas, su hambre y su sed se traducen en un ansia insaciable de energía humana, de miedo, de caos y de adoración. Son, según la investigación del texto, los verdaderos instigadores de las perversiones y los sacrificios de sangre que plagaron a las civilizaciones de la antigüedad profunda, buscando revivir a través de los hombres los excesos de su antigua existencia física. Lo que resulta aún más intrigante para los investigadores de la demonología comparada es el estatus legal de estas criaturas en el orden cósmico de Enoch. El texto aclara que estos espíritus malignos operan con una suerte de impunidad temporal concedida por el propio Creador. Tienen permitido acechar a la humanidad, nublar la mente de los gobernantes y sugerir vicios ocultos hasta el día del gran juicio, cuando el tiempo sea consumado y los cielos sean enrollados como un pergamino. Esta noción destruía el dogma de un universo donde la Iglesia poseía el monopolio absoluto sobre la expulsión del mal. Sugería que el plano terrestre era una zona de prueba legítima infestada por los remanentes de una contaminación celestial antigua, donde los seres humanos debían combatir no contra monstruos de carne, sino contra las frecuencias invisibles de los titanes del pasado. Mientras tanto, sus padres, los 200 vigilantes que iniciaron la rebelión en el Monte Hermón, sufrieron un destino radicalmente distinto y más claustrofóbico. El arcángel Rafael recibió la orden de atar de pies y manos a Azazel, abrir un agujero en el desierto de Dudael y arrojarlo en las tinieblas, colocándole encima rocas ásperas y puntiagudas para que permanezca allí para siempre, con el rostro cubierto para que no vea la luz. Semiasa y el resto de sus lugartenientes fueron encadenados bajo los valles de la tierra por 70 generaciones, escuchando los gritos de sus hijos devorándose entre sí, esperando el día en que sean arrastrados al abismo de fuego donde serán encerrados eternamente. Con la tierra sembrada de espíritus hambrientos y los cielos cerrados bajo el peso del juicio inminente, el universo de Enoch se preparaba para el agua purificadora, pero el profeta aún debía realizar el viaje más extraordinario jamás permitido a un mortal. El encierro de los vigilantes y el exterminio de los Nepilim dejaron un vacío de poder en la tierra, pero también un eco de dolor que cruzó el firmamento. Fue en ese momento de desolación cuando los propios ángeles caídos, atrapados bajo el peso del juicio divino, buscaron desesperadamente un intercesor. Curiosamente, no eligieron a otra entidad celestial, sino a un ser de carne y hueso, Enoch. El manuscrito relata cómo los rebeldes, temblando de pavor en las cercanías de las aguas de Dan, le suplicaron al patriarca que redactara una petición de perdón para ellos, una carta de clemencia que pudiera presentar ante el trono del Altísimo. Enoch, asumiendo el rol de un escribano cósmico, redactó el memorial y se sentó junto a las aguas a leerlo hasta que cayó en un sueño profundo. Lo que comenzó como un trance de oración se transformó en la primera abducción interdimensional registrada por la literatura humana. El relato de Enoch sobre su ascensión desafía los límites de la física de su tiempo y adopta un tono que los entusiastas de la paleocontactología describen como tecnología incomprendida. «He aquí», escribe el profeta, «que las nubes me llamaban en la visión, la neblina me gritaba, y el curso de las estrellas y los relámpagos me apresuraban, y los vientos en la visión me dieron alas y me levantaron». El viaje no lo llevó a un cielo etéreo y nublado, sino a través de una serie de estructuras que recuerdan a una estación espacial o a un complejo de realidades superpuestas. Enoch describe un palacio construido con piedras de granizo y rodeado por lenguas de fuego vivos. Al cruzar los umbrales de esta primera edificación, su temperatura corporal pareció desafiar la lógica. El lugar era caliente como el fuego y frío como el hielo, una descripción que evoca el vacío absoluto del espacio exterior o la entrada a un entorno artificial hipertecnológico. A medida que el patriarca avanzaba por los pasillos de esta arquitectura celestial, las leyes de la geometría terrestre comenzaron a disolverse. Se encontró ante una segunda casa, más grande que la primera, construida enteramente con llamas de fuego parpadeantes. El suelo, las paredes y el techo estaban hechos de cristales de fuego y resplandores cósmicos. En el centro de esta majestuosa y aterradora estructura,
Enoc divisó un trono elevado que tenía el aspecto del hielo cristalino, rodeado por algo que parecía el sol brillante. De la base del trono brotaban ríos de fuego ardiente tan intensos que era imposible fijar la mirada en ellos. Sentado sobre el trono, una presencia monumental cuya vestidura era más brillante que el sol y más blanca que la nieve pura. Ni siquiera los miles de millones de seres que rodeaban el trono podían acercarse directamente a su resplandor. La investigación de esta sección del texto revela un dato crucial: el veredicto del Creador fue implacable. Dios no concedió el perdón a los vigilantes. A través de Enoc, les envió un mensaje que resonaría por la eternidad: ustedes debieron interceder por los hombres, y no los hombres por ustedes. El Altísimo reprendió a los ángeles por haber abandonado el cielo alto, santo y eterno, para contaminarse con mujeres y actuar como seres de carne y sangre. Lo más impactante de este diálogo celestial es que el Creador define el pecado de los vigilantes no solo como un acto de lujuria, sino como una traición al orden del conocimiento. Les reprocha haber enseñado a la humanidad un misterio sin valor, un conocimiento corrompido que solo sirvió para acelerar la maldad en la tierra, mientras que los verdaderos secretos del orden universal permanecían resguardados en las dimensiones superiores. Tras escuchar la sentencia inapelable, Enoc no fue devuelto de inmediato a su hogar terrenal. Por el contrario, los seres celestiales lo guiaron a través de una expedición cartográfica por los confines del universo y el tiempo. El patriarca fue llevado a los lugares donde se guardan las fuentes de las aguas, a los almacenes de los vientos y a los caminos donde se tejen los relámpagos y los truenos. Describe haber visto las columnas que sostienen el cielo, los límites de la tierra donde descansan los astros y el misterioso lugar donde las estrellas que desobedecieron las órdenes divinas son castigadas, ardiendo como montañas de fuego por no haber salido a su debido tiempo. Enoc estaba contemplando la maquinaria invisible del cosmos, una red de prisiones y dimensiones energéticas que controlaban el equilibrio de la realidad, preparándolo para entender el destino final que le esperaba a la humanidad tras el inminente cataclismo. El viaje de Enoc por las dimensiones superiores no solo tenía el propósito de revelarle los castigos de los rebeldes o la gloria del trono divino, guardaba un componente técnico que desconcertaría a los astrónomos de los siglos venideros. Al regresar de las mansiones de fuego, el patriarca traía consigo un compendio científico conocido hoy como el Libro de las Luminarias Celestes. Guiado por el arcángel Uriel, a quien describe como el encargado de los astros del cielo, Enoc recibió una revelación matemática: el funcionamiento exacto del calendario solar. En una época donde la gran mayoría de los pueblos antiguos, incluyendo las ramas principales del judaísmo posterior, regían sus vidas, festividades y cosechas mediante los ciclos de la luna, el texto de Enoc introduce con firmeza un calendario estrictamente solar de 364 días perfectos. Esta sección del manuscrito abandona por momentos la prosa mística para convertirse en un manual de ingeniería cosmológica. Enoc describe con asombrosa precisión matemática 12 puertas o portales en los extremos del horizonte, a través de las cuales el Sol y la Luna entran y salen en sus respectivas estaciones. El año enochiano se divide con una simetría matemática implacable: 4 estaciones exactas de 91 días cada una, donde los 3 meses correspondientes constan de 2 meses de 30 días y un tercer mes interceptor de 31 días. Para Enoc y la comunidad esenia que custodió los rollos en las cuevas de Qumrán, este sistema no era una simple convención humana, era el ritmo cardíaco de la creación. Seguir cualquier otro calendario, como el lunar, implicaba caer en la contaminación espiritual y desalinearse de los tiempos decretados por Dios. La investigación histórica en torno a este calendario solar revela un conflicto político y religioso subterráneo de proporciones colosales. Quienes prohibieron el libro de Enoc en los primeros siglos del cristianismo, así como las autoridades rabínicas que lo excluyeron del canon hebreo oficial, sabían que aceptar este texto significaba deslegitimar por completo el calendario litúrgico de los templos oficiales. El calendario de 364 días garantizaba que los días festivos sagrados cayeran exactamente en el mismo día de la semana, año tras año, impidiendo la alteración humana de los tiempos litúrgicos. Al declarar apócrifa la obra, los sumos sacerdotes y los gobernantes aseguraron su control sobre el tiempo, forzando al olvido una fórmula matemática que Enoc aseguraba haber recibido de los guardianes del cosmos. Pero la astronomía de Enoc encierra un misterio aún más desconcertante. El texto detalla la variación de la duración del día y de la noche a lo largo de las estaciones utilizando una escala de proporciones de 18 partes. Al analizar matemáticamente estas proporciones de luz y oscuridad escritas en el libro, los astrofísicos modernos llegaron a una conclusión perturbadora. La latitud geográfica desde la cual se observaron originalmente esos fenómenos astronómicos no coincide en absoluto con las llanuras de Mesopotamia ni con los desiertos de Judea, donde supuestamente se originaron las escrituras semíticas.
Los datos astronómicos recopilados por Enoch corresponden a una latitud mucho más septentrional, situada en torno a los 45 o 49 grados norte, una región cercana al norte del Mar Negro o a la Europa central. ¿Cómo es posible que un texto atribuido a un patriarca del Medio Oriente refleje las variaciones de luz solar propias de las regiones nórdicas o euroasiáticas? Las hipótesis de la investigación se bifurcan en senderos fascinantes. Una de ellas sugiere que el libro de Enoch resguarda el conocimiento fragmentado de una antiquísima civilización preglacial que habitaba el norte antes de que las masas de hielo desplazaran a los seres humanos hacia el sur. Otra posibilidad apunta a que el texto fue redactado o editado por comunidades que poseían instrumentos astronómicos avanzados capaces de calcular los solsticios y equinoccios de todo el globo terráqueo. El engranaje del tiempo revelado por Uriel no era un mito local, era una cartografía del planeta entero, un mapa estelar que el diluvio estuvo a punto de borrar de la memoria humana y cuyas profecías finales apuntaban directamente hacia los últimos días de la Tierra. El viaje del séptimo patriarca llegaba a su fin, pero el verdadero propósito de su odisea dimensional apenas comenzaba a revelarse en el tramo final de su crónica. Enoch no había recibido secretos científicos ni cosmologías prohibidas para guardarlos de forma egoísta. Su misión era transcribir las advertencias para una generación lejana, una que habitaría la Tierra miles de años después de que las aguas del diluvio hubieran limpiado la corrupción de los Nepilim. En la última sección del manuscrito, conocida como el Libro de los Sueños y la Epístola de Enoch, el lenguaje del profeta se torna profundamente profético y escatológico. A través de visiones complejas, donde la historia de la humanidad es representada mediante la metáfora de toros, ovejas y fieras salvajes, Enoch describe un ciclo cósmico que se repite, la eterna lucha entre la pureza espiritual y la contaminación tecnológica. El pasaje más misterioso de este tramo final introduce la figura del Hijo del Hombre o el elegido. Siglos antes de que los evangelios cristianos utilizaran este título para describir a Jesús de Nazaret, el libro de Enoch ya describía a un ser preexistente, sentado junto al anciano de días antes de que el sol y las estrellas fueran creados. Esta figura mística aparece en el texto no como un maestro terrenal, sino como un juez cósmico supremo que regresará en el final de los tiempos para derrocar a los reyes de la tierra, juzgar a los ángeles caídos en el abismo de fuego y restaurar la justicia universal. La presencia de este Mesías hiperbólico en un texto precristiano desconcertó tanto los primeros teólogos cristianos que prefirieron enterrar la obra antes de explicar cómo las profecías de Enoch predecían con exactitud milimétrica la teología del Nuevo Testamento. La historia del profeta concluye de una manera tan extraordinaria como comenzó. El manuscrito detalla que tras escribir sus 366 libros de sabiduría y heredar sus conocimientos a su hijo Matusalén, Enoch volvió a ser convocado por los mensajeros celestiales. Las escrituras tradicionales dicen simplemente que desapareció, porque se lo llevó Dios. Sin embargo, las tradiciones místicas más profundas derivadas del texto etíope y de los fragmentos esenios revelan un misterio aún mayor, la transmutación. Enoch no experimentó la muerte física de los mortales. Al cruzar definitivamente las fronteras de la dimensión terrestre, su cuerpo de carne y sangre fue envuelto en torbellinos de fuego viviente. Sus tendones se transformaron en llamas, sus huesos en carbones ardientes y sus ojos en antorchas de luz pura. Fue metamorfoseado por el Creador en Metatrón, el ángel del rostro, el príncipe de la presencia celestial y el guardián supremo de los secretos del cosmos. La desaparición de Enoch marcó el fin de una era de contacto directo entre el cielo y la tierra. Poco después de su ascensión, las compuertas de los cielos se abrieron y las fuentes del gran abismo estallaron, sepultando bajo kilómetros de agua y lodo los palacios de hierro de los gigantes, los instrumentos de metalurgia de Azazel y los mapas astronómicos corruptos. La civilización de los vigilantes fue borrada de la superficie planetaria, dejando únicamente las piedras colosales y las leyendas fragmentadas de titanes que poblaron la mitología sumeria, griega y andina. El libro de Enoch sobrevivió oculto como un contrabando espiritual, una cápsula del tiempo diseñada para resistir las purgas de los concilios romanos y las arenas de las cuevas del Mar Muerto, esperando el momento exacto de la historia humana en que sus misterios debían volver a la luz. Hoy, la investigación moderna contempla los rollos rescatados del desierto no como una simple curiosidad herética, sino como la llave maestra para entender el rompecabezas de nuestros orígenes espirituales y la censura de la historia oficial. Las advertencias finales de Enoch resuenan con una vigencia escalofriante en un siglo XXI obsesionado con la inteligencia artificial, la manipulación genética y el desarrollo de tecnologías bélicas avanzadas. El texto prohibido susurra desde el fondo de los siglos que la humanidad ya transitó este camino una vez, y que el conocimiento sin conciencia moral no es una bendición, sino el obsequio maldito de los vigilantes que precipita el fin de los tiempos. Al cerrar la última página de su informe,
el lector comprende que el misterio de Enoc no pertenece al pasado antediluviano, sino que aguarda pacientemente en nuestro propio horizonte del futuro.